El día de hoy vamos a hablar acerca de la inflamación aguda. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, es importante que sepamos cuál es su definición. Es importante saber que en la inflamación aguda se presentan dos fenómenos que van a ser fenómenos vasculares y fenómenos celulares. Y otra cosa que es importante que sepamos acerca de este tema es saber cuáles son las posibles evoluciones que puede tener pues, una inflamación aguda. Comenzamos pues con la definición. La inflamación aguda es una reacción inmediata, rápida, de comienzo abrupto, súbito, que es reconocible, es estereotipado, es decir que la respuesta siempre es la misma independientemente de la noxa. Podemos decir también que la inflamación aguda es siempre inespecífica. Y bueno, y cuando nosotros decimos que es inespecífica, estamos haciendo referencia al hecho de que la respuesta no puede ser atribuida a una noxa determinada. ¿Por qué? Porque como dije pues anteriormente, la respuesta siempre va a ser la misma frente a una diversidad de noxas. Bien, como mencioné anteriormente, en la inflamación aguda se presentan tanto fenómenos vasculares y fenómenos celulares. Ahora vamos a ver cada uno de estos. En cuanto a los fenómenos vasculares, en este caso, obviamente, todo va a comenzar con la agresión de una noxa. Luego de que esto pues sucede, se va a presentar vasodilatación, aumento del flujo, congestión activa, aumento de la presión hidrostática capilar, trasudado y luego un exudado. Entonces, ¿cuáles son estos fenómenos vasculares de la inflamación aguda? Son todos aquellos que mencioné anteriormente, pero ahora vamos a explicar cómo ocurre específicamente. Entonces, cuando hay una agresión, cuando se presenta pues la agresión de una noxa, supongamos por ejemplo que nos quemamos o nos cortamos o nos muerde un perro, o sea, cualquier noxa que se les ocurra, lo primero que tiene que ocurrir va a ser la llegada de sangre, obviamente hacia el lugar donde se encuentra la lesión. Entonces, el primer paso va a ser una vasodilatación. Esta vasodilatación es arteriolar, va a estar mediada por la histamina fundamentalmente. ¿Y qué va a pasar? Que esta vasodilatación, como consecuencia de esta, me va a producir, un aumento del flujo o un aumento de la cantidad de sangre en el lecho vascular. Y a esto lo vamos a llamar congestión. Pero claramente aquí la congestión es activa. ¿Por qué? Porque se generó como consecuencia de una vasodilatación. Entonces, en esta congestión activa, obviamente, va a aumentar el flujo sanguíneo. Ahora, ese aumento del flujo sanguíneo me genera un aumento de la presión hidrostática capilar. Y esto a su vez genera la salida de líquido y de solutos de bajo peso molecular. Por lo tanto, se estaría produciendo un trasudado, es decir, un edema que no es inflamatorio todavía, o sea, es hemodinámico, por el simple hecho de que aumentó la presión hidrostática. Entonces, lo que acabo de decir es que ese aumento de la presión hidrostática me llevó a que se presentara un trasudado, que se generara un trasudado. Y recordemos que un trasudado es un líquido que tiene pocas proteínas y también, bueno, que presenta una densidad menor a 1012. Luego, como consecuencia de que se generó ese trasudado, se produce lo que se llama enlentecimiento por éstasis. O sea, lo que va a pasar es que el hecho de que se genere un trasudado es la explicación por la cual, al perder líquido, la sangre que está dentro del capilar congestivo se vuelve más espesa y se produce lo que se llama enlentecimiento por éstasis. Este enlentecimiento por éstasis es importante. ¿Por qué? Porque al haber un enlentecimiento del flujo, se pierde la columna central donde se disponen los elementos formes de la sangre. Y eso obviamente favorece lo que se llama la marginación
y la migración leucocitaria, que bueno, estos dos procesos hacen parte de los fenómenos celulares. Pero tenemos que tener en cuenta algo, o sea, tenemos que saber que después de que se genera ese trasudado, lo que va a pasar es que ese trasudado se va a convertir en un exudado. Bueno, y ahora la pregunta sería, o sea, ¿cómo se convierte ese trasudado en un exudado? Para que eso suceda, van a actuar los mediadores químicos de la inflamación. Tenemos que existen mediadores químicos celulares y plasmáticos. En el caso de los mediadores químicos celulares, en este grupo podemos destacar la histamina, que se encuentra preformada en el interior de los mastocitos. También tenemos otros elementos que comienzan a sintetizarse, o sea que no están preformados, que son los derivados del ácido araquidónico. Estos son ácidos grasos derivados de fosfolípidos de la membrana. O sea, tenemos que los fosfolípidos de la membrana, por acción de las fosfolipasas, se transforman en ácido araquidónico. Y bueno, presenta dos vías, o sea, puede ir por medio de dos vías. Una vía que va a ser la vía de la lipoxigenasa, donde se sintetiza leucotrienos, y la otra vía va a ser la vía de la ciclooxigenasa, donde se sintetiza prostaglandina. Entonces, estos leucotrienos y las prostaglandinas son mediadores químicos que son importantísimos. ¿Por qué? Porque estos dos mediadores son más potentes que la histamina y sobre todo, o sea, más duraderos. Bueno, en este grupo también podemos mencionar el óxido nítrico, que este es producido por las propias células endoteliales a partir de la enzima óxido nítrico sintetasa. Ahora, en cuanto a los mediadores químicos plasmáticos, en este caso vamos a tener la bradiquinina, también algunas fracciones del sistema de complemento y también algunos elementos de la hemostasia. Pero es importante saber que de todos estos mediadores químicos que acabé de mencionar, los más importantes son dos, que son la histamina y las prostaglandinas, que son, esto no debemos olvidarnos, histamina y prostaglandina. Bien, ahora teniendo en cuenta lo anterior, hay que saber que para que ese trasudado se convierta en exudado, recordemos que el exudado va a ser un líquido rico en proteínas, ¿qué va a pasar? Que se van a dar ciertas modificaciones en cuanto a la permeabilidad del endotelio. Lo que sucede es que primero va a pasar líquido y solutos de bajo peso molecular por el aumento de la presión hidrostática capilar, que bueno, gracias a eso se produce el trasudado que ya dije anteriormente. Entonces, después de que ya tenemos ese trasudado ahí que ya se generó, lo que va a pasar es que esas sustancias vasoactivas, que son los mediadores químicos que mencioné anteriormente, que había dicho que los más importantes son la histamina y las prostaglandinas, ¿qué van a hacer? Van a provocar modificaciones en las células endoteliales, haciendo que las células permitan el pasaje de solutos de un mayor peso molecular, por lo cual se forma el exudado. Hay que saber que dentro de las modificaciones de las células endoteliales podemos mencionar estas que se ven acá en esta diapositiva. Por ejemplo, vamos a tener la filtración intercelular. En este caso lo que va a pasar es que la histamina hace que la célula endotelial se contraiga. Este efecto no es muy duradero, pero lo que va a pasar es que va a aumentar la brecha intercelular y por lo tanto se facilita el pasaje de solutos de mayor peso molecular, por ejemplo, proteínas de mayor peso como el fibrinógeno. Bueno, cabe resaltar que este efecto dura aproximadamente entre 15 y 30 minutos y luego se agota. Obviamente, bueno, esto se produce por acción de receptores para histamina que existen en el endotelio. También, bueno, podemos mencionar la retracción endotelial,
En este caso tenemos que aparecen otras citocinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. ¿Qué va a pasar? Que estas sustancias tienen un efecto mucho más prolongado que el efecto de la histamina y lo que hacen no es contraer la célula endotelial, sino que favorecen lo que se llama una reorganización del citoesqueleto de la célula endotelial. Es decir, tenemos que la célula endotelial es una célula plana por lo general. Entonces, esta se reorganiza en una célula, podemos decir, más cúbica. Por lo tanto, bueno, se estaría aumentando esa brecha entre célula y célula. Como mencioné anteriormente, hay que destacar que este efecto es más duradero, dura aproximadamente entre 4 a 6 horas y lo que hace es que favorece el pasaje de más líquido, el pasaje de más solutos de alto peso molecular. También existen otros procesos por los cuales aumenta la permeabilidad del endotelio, que son la lesión endotelial directa, la lesión endotelial mediada por los leucocitos y la filtración a través de capilares neoformados. Pero lo más importante son los que mencioné anteriormente, o sea, la filtración intercelular y la retracción endotelial. Esos dos son los más importantes. Ahora, podríamos preguntarnos, o sea, ¿cuándo el trasudado se transforma en un exudado? O sea, ¿cuándo sucede esto? Bueno, la respuesta va a ser que esto se presenta cuando aumenta la permeabilidad capilar. Bueno, ya dijimos cómo se forma ese exudado. Ahora, es importante saber que existen distintos tipos de exudados. Por ejemplo, tenemos el exudado seroso. Este es un fluido claro, acuoso, que contiene pequeñas cantidades de proteínas y leucocitos dispersos. Tenemos que es la expresión más leve de la respuesta inflamatoria aguda y puede ser el comienzo de los otros tipos de exudados. Y como ejemplo, bueno, tenemos el exudado de las ampollas que se producen, por ejemplo, por fricción o como consecuencia de una infección viral. También vamos a tener el exudado fibrinoso, que en este caso, si la lesión es más intensa y se produce mayor aumento de la permeabilidad, las paredes vasculares son atravesadas por moléculas de mayor tamaño como el fibrinógeno. Y también, bueno, vamos a tener el exudado supurativo, que este va a ser un fluido rico en proteínas, con numerosos neutrófilos, células necróticas en estado licuefactivo y líquido de edema. Las bacterias piógenas y algunos hongos dan lugar a la formación de este tipo de exudado. Cabe resaltar que este exudado supurativo, bueno, va a tener un color como amarillo, un aspecto cremoso y, bueno, son ejemplos de este tipo de exudado el absceso, el flemón y el empyema. Luego tenemos el exudado hemorrágico, que está constituido por un gran número de eritrocitos que se extravasan hacia los tejidos cercanos. Y también, bueno, coexiste con otros componentes. Es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre transudado y exudado. El transudado es un líquido pobre en proteínas con una densidad menor a 1013, mientras que el exudado es un líquido que es rico en proteínas y que tiene pues una densidad mayor a 1017. Bueno, ahora vamos a hablar de los fenómenos celulares. En este caso, vamos a hablar de cómo los leucocitos van a ir desde la luz vascular hacia el espacio extracelular con la indemnidad del capilar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este hecho siempre pues, se planteó como un misterio, o sea, cómo hacía un neutrófilo para pasar desde la luz del capilar hacia el espacio extracelular con indemnidad del sistema capilar. Esto siempre fue un misterio. Bueno, ya se sabe cómo sucede, pero cuando no se sabía era todo un misterio.
Porque, por ejemplo, una cosa es pensar en el fibrinógeno, que por el solo hecho pues, de que aumente el espacio interendotelial, pues este puede pasar tranquilamente entre las células. Pero otra cosa es pensar como una célula que no tiene solamente una proteína, sino que tiene millones de proteínas, hace pues para pasar sin dañar o romper lo que sería el vaso sanguíneo. Bueno, hay que tener en cuenta que este mecanismo que vamos a hablar solamente está comprobado para el neutrófilo, pero se supone que los demás glóbulos blancos hacen lo mismo por un mecanismo similar. Pero también es importante que tengamos en cuenta que uno de los glóbulos blancos, que es el basófilo, nunca va a pasar de la luz capilar hacia el espacio extracelular. O sea, nunca el basófilo va a participar de los procesos migratorios. Bueno, en cuanto a los fenómenos celulares, podemos decir que estos son fenómenos por medio de los cuales los leucocitos van desde la luz vascular hacia el espacio extracelular con la unidad del capilar. O sea, lo mismo que mencioné anteriormente. Estos fenómenos celulares consisten en varios pasos. Primero, tenemos el enlentecimiento por éstasis, que es un fenómeno que se da en los fenómenos vasculares. Y gracias a eso se va a dar la marginación, la adhesión, el rodamiento, la pavimentación, la migración, la quimiotaxis, la fagocitosis y por último la liberación de productos. Bueno, acá tenemos esta imagen donde nos ilustra todo este proceso. Primero, debemos recordar que, como mencioné anteriormente, se genera un trasudado por aumento de la presión hidrostática en el proceso congestivo, o sea, en la congestión activa. Como consecuencia de que se generó ese trasudado, se produce lo que se llama el enlentecimiento por éstasis. Y como dije anteriormente, el hecho de que se genere ese trasudado es la explicación por la cual cuando se pierde líquido, la sangre que está dentro del capilar congestivo se vuelve más espesa. Y bueno, se produce el enlentecimiento por éstasis. Este enlentecimiento es importante, ¿por qué? Porque al haber un enlentecimiento del flujo se pierde la columna central donde se disponen pues, los elementos formes de la sangre y eso favorece lo que se llama la marginación. Bueno, la marginación es el fenómeno en donde los leucocitos se sitúan en la periferia de los vasos a lo largo de la superficie endotelial. Luego, los leucocitos van a sufrir adhesión, es decir, los leucocitos se van a adherir al endotelio. Pero ¿qué pasa? Que primero los leucocitos se van a adherir de forma transitoria al endotelio y cuando esto sucede se llama rodamiento. O sea, el rodamiento va a ser la adhesión transitoria del leucocito al endotelio. Específicamente lo que sucede es que la marginación, le permite al leucocito acercarse al endotelio y su primer contacto con el endotelio se da a través de dos moléculas que se llaman selectinas o también se denominan adhesinas en algunas bibliografías, que son la selectina P y la selectina E que están en el endotelio. Aquí en la imagen la podemos ver, esta es la selectina P y esta es la selectina E. Estas siempre van a estar en el endotelio. Entonces, estas moléculas no tienen gran afinidad con el leucocito, pero le permiten fijarse al endotelio, pero no fijarse definitivamente, sino que le permiten al leucocito empezar a rodar, por así decirlo. Entonces, después se da lo que se llama pavimentación. La pavimentación es cuando el leucocito se adhiere firmemente al endotelio, y esto se da de la siguiente manera. Teníamos que el leucocito estaba en rodamiento, pero llega un punto en donde el leucocito se encuentra con el ligando de integrina y CAM1, que aquí está, acá lo estoy señalando. Este ligando de integrina está en el endotelio. Entonces, ¿qué sucede? Que este ICAM1 se va a adherir firmemente a una integrina que está en el leucocito. Aquí está, a esta integrina. Integrina
estado de alta afinidad, dice entre paréntesis. Este va a ser la integrina y este es el ICAM1. Entonces, cuando esta integrina del leucocito se une al ICAM, se produce la pavimentación, o sea, se estaría produciendo la pavimentación. La integrina, o sea, podríamos decir de cierta forma que la integrina es el ancla si el leucocito fuera un barco. Y este ligando de integrina, o sea, que es del endotelio, que está en el endotelio, sería el anclaje. Entonces, en definitiva, cuando la integrina del leucocito se une a ICAM1, esa unión es estable y es imposible de disolver. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y una vez que se encuentra el leucocito fijo al endotelio, empieza lo que se llama marginación. Entonces, la migración es esto acá que estoy señalando. Esta migración es cuando los leucocitos empiezan a emitir unos pseudópodos, es decir, como una deformación de su citosol. Y bueno, lo que va a pasar es que los leucocitos introducen sus pseudópodos en las uniones interendoteliales, atraviesan la membrana basal y llegan al espacio extracelular. Luego de esto, luego que el leucocito está acá en el espacio extracelular, se da la quimiotaxis. La quimiotaxis es un proceso en donde los leucocitos migran hacia la zona de agresión, o sea, hacia donde está la noxa. Y bueno, la quimiotaxis podría definirse como la locomoción orientada según un gradiente químico. Luego, en el sitio donde está la lesión, se produce la fagocitosis y la liberación de productos. Esta liberación de productos es la liberación de enzimas que están presentes en los neutrófilos y en los macrófagos. Bueno, todos estos acontecimientos que mencioné anteriormente constituyen los rasgos característicos de la inflamación aguda. Pero bueno, existen distintas evoluciones, o sea, esta inflamación aguda tiene distintas posibles evoluciones. Por ejemplo, esta inflamación aguda puede evolucionar de tal forma que se elimine la noxa. O sea, en este caso, el proceso se resuelve y el tejido recupera su arquitectura y funciones normales. Otra cosa que puede pasar es que si el tejido sufre daño irreversible, a pesar de la eliminación de la agresión patógena inicial, lo que va a suceder es que la arquitectura normal del tejido afectado va a ser sustituido por tejido fibroso. Y la tercera posibilidad es que las células inflamatorias pues no eliminen a la noxa. Y en ese caso se va a dar lugar a una inflamación crónica. Bien, esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado, les haya servido, no olviden suscribirse y darle like.